Buenas tardes, estamos en esta ocasión con Jairo Cieza Mora, autor del reciente Yo no me llamo Javier, una novela con la que entendemos inicias, Jairo, un poco tu producción literaria. Te felicito por el atrevimiento, por el valor de haber escrito sobre San Marcos, sobre la Facultad de Derecho. Gracias. Es una tarea un poco complicada y sobre todo por el momento en que está ubicado el libro. Jairo Cieza Mora es abogado de profesión, es profesor de Derecho en las Universidades Nacional Mayor de San Marcos, la Universidad Católica, Universidad de Lima y Antonio Ruiz de Montoya. Cuéntanos, Jairo, ¿para ti resulta esta primera novela un aprendizaje en la narrativa y en la literatura o es un trabajo que tú ya iniciaste hace años y recién te animas a publicar? Yo creo que es un cúmulo de cosas, ¿no? En primer lugar, sí, yo considero que esto ha sido un aprendizaje. Ha habido fundamentalmente durante el año 2018 la decisión de escribir una novela basada en algunas experiencias que luego han sido ficcionadas o que han sido noveladas. Pero ya, digamos, la idea central de la novela, vinculada al periodo de los años 90, sobre un joven desde los 16 o 17 años hasta los 22 años, ya había ido calando en mí, ¿no? Ya había sido internalizada, digamos, y la intención de contar algunas cosas del joven y del país en esa época, digamos que sí me seducía, ¿no? Pero realmente aterrizar, digamos, esa seducción, esa idea, se produjo fundamentalmente el año pasado, ¿no? Fundamentalmente en el 2018 en que comencé a escribirla, entre los aspectos, digamos, muy normales de un joven de 16 o 17 años hasta los 22 y algunos aspectos que tienen que ver con la vida política del país, ¿no? Entonces yo creo que ya lo tenía internalizado, pero poco a poco se fue concretando durante el año pasado, ¿no? Eso quiere decir que ha funcionado aquí mucho el motor de la memoria, ¿no? En este trabajo de ficcionalizar. Y me imagino también que junto a ello has tenido que acudir quizá más allá de la memoria, un poco de empaparte, documentarte de los momentos históricos de fines de la década del 80 en que ubicas este libro hasta principios de la década del 90, una época convulsa del Perú, como tú lo has dicho. ¿Cómo es más o menos este trabajo? ¿Es solamente memoria o tiene también algo de investigación, de documentación? No, tiene bastante de investigación, ¿no? Tiene bastante documentación. Obviamente la memoria es un elemento, ¿no? Una herramienta, pero por supuesto para hablar del tema, de uno de los temas que tiene la novela, que es el tema de la violencia política en el país, ha habido cosas que ya había leído, ha habido cosas que he ido leyendo y que han ido, digamos, incorporándose al bagaje que tengo sobre la violencia política y la bibliografía sobre la violencia política, ¿no? Para mencionar algo, para mí han sido muy importantes los trabajos de Carlos Iván de Gregori, por ejemplo, ¿no? El gran antropólogo peruano, el gran hombre de ciencias sociales peruano, los trabajos de Gorriti, por ejemplo, ¿no? Los trabajos de Torero, los trabajos de José María Arguedas, los trabajos, ya un poco remotomándome hacia atrás, ¿no? Desde las ciencias sociales, por supuesto, muchos trabajos de sociología como los de Miguel Gutiérrez, el autor de La violencia y el tiempo y otros libros importantes a quien también sigo mucho. Desde la literatura, por supuesto, he leído todo lo que se ha podido leer sobre el tema, ¿no? Alonso Cueto en La Hora Azul, o en La Pasajera, o Roncagliolo en Abril Rojo, o La Cuarta Espada, ¿no es cierto? Muchos que han tratado de incursionar desde la literatura, desde el cine, por supuesto, también los trabajos que ha hecho Lombardi, ¿no? Francisco Lombardi con respecto a la cinematografía en cuestión de la violencia política, desde los documentos históricos como periódicos, revistas, hemerotecas que he podido revisar. O sea, sí ha habido no solamente un tema de memoria, por supuesto, que se vivió en un joven o que pude apreciar, digamos, para a partir de ahí generar una novela o una ficción a mis 17 años, ¿no? Sino también ha habido una investigación que se ha profundizado, digamos, en los últimos tiempos. Los cursos que yo llevé, sí, que eran el materialismo histórico, el dialéctico, ¿no? Que se llevaban en San Marcos, y una serie de elementos más que ya, digamos, seguramente irán comentándose, ¿no? ¿Cuánto te has documentado del propio San Marcos, de la propia facultad? ¿Te ha sido necesario o solamente tu experiencia personal y el hecho de que todavía estés enseñando ahí te ha servido?
Yo creo que en algunas cosas sí, algunos documentos que han podido estar, sobre todo los documentos de los libros que abre la novela, ¿no? Los libros de derecho, por supuesto. Tenemos una biblioteca en San Marcos muy importante, una biblioteca que data antes de la República y por supuesto muy rica en libros de derecho. Y algunos documentos históricos a los que pude acceder, o algunas vinculaciones con historiadores sanmarquinos. Mi padre es historiador y por lo tanto muy amigo de muchos de los profesores de historia de San Marcos, como Valdemar Espinosa, como Wilfredo Capsoli, como Huertas, ¿no? El profesor Huertas, y una serie de profesores de San Marcos a los que yo he tenido algún tipo de acercamiento. El mismo profesor Franklin Peace, que no es de San Marcos sino de la Católica, pero que tenía una relación muy cercana con mi padre. Entonces esa época era la que yo viví casualmente entre Trujillo y San Marcos, porque yo era el contacto entre los historiadores, cuando era muy joven, entre los historiadores sanmarquinos y de Católica y los historiadores del norte del país, ¿no? Trujillanos. Así que sí ha habido una especie de enriquecimiento, digamos, a través de esas fuentes, pero al mismo tiempo creo que lo más importante ha sido lo que un joven pudo apreciar, y a partir de esa apreciación ha ido construyendo una historia, ¿no? ¿Y cuánto del sentimiento propio está inoculado en esta novela? ¿O hay más emoción que pensamiento? Yo, la verdad, hubo un tiempo que, como también está en la novela, me separé un poco de la universidad por aspectos absolutamente personales, pero por supuesto que San Marcos era un nido de muchas ideas y de muchas tentaciones de carácter político, ¿no? Por supuesto, no puedo generalizar San Marcos. En la época que a mí me tocó vivir, por ejemplo, el que quería acercarse a los movimientos de izquierda legal o ilegal lo podía hacer, pero el que quería estudiar y dedicarse solamente a estudiar también lo podía hacer. No puedo generalizar o estereotipar a San Marcos como que era un lugar donde solamente se hacía política, donde solamente se dedicaban a las proclamas o a los temas panfletarios. No. San Marcos era un lugar donde se podían hacer mil cosas, donde habían profesores de derecha, de izquierda, de centro, y con donde cada uno podía tomar una definición. Para algunos jóvenes, probablemente, esta situación del choque cultural seguramente entre la provincia y la misma capital, y aparentemente una visión epopéica de lo que podían hacer frente a un joven de 17 años, estos aparentes defensores de los más pobres, ¿no es cierto?, que podía generar algún tipo de emoción, como le sucede a Javier. Pero San Marcos como tal es tan inmensa, es tan compleja en su diversidad pedagógica y cultural y sociológica, que no solamente se circunscribía a la política, sino a una serie de temas más en el derecho, por ejemplo. Así que creo que, si bien es cierto, hay un tema de emotividad de un joven sensible, digamos, como había muchos de provincias en San Marcos, también había un tema de escogencia para poder determinar qué rumbo ideológico, académico, político o profesional escogías. El que no se quería meter, no se metía, y no había nada. Si Javier llega a coquetear en algún momento con las fuerzas que se levantaron en armas, probablemente haya tenido que ver con algún tipo de sensibilidad interior o de desgarramiento, probablemente interior, que se exterioriza a través de un acercamiento, un coqueteo con alguno de los grupos, ¿no? Pero es sumamente complejo. Yo creo que hay de los dos, del tema emotivo y del tema, digamos, más documentado, ¿no? Ahora, la novela camina de manera alterna entre tu experiencia en San Marcos, ya lo dijimos, pero también esta experiencia adolescente, casi rompiendo la niñez. Hay una suerte de ruptura de la inocencia en esas partes, en tus momentos en Trujillo. Claro. Sin embargo, también es atractivo el inicio de la novela, en que eres una suerte de persona que está a cargo de controlar los camiones de carga, ¿no?, de tu familia, de la familia materna, claro, del protagonista. Todo esto es interesante porque tú ya lo has dicho ya, es también de alguna manera la emoción, la sensibilidad que desarrolla un provinciano cuando viene a Lima y se encuentra con este tipo de cosas. La decisión de trabajar la parte adolescente en Trujillo, más allá de lo puramente personal, biográfico, también responde a una intención muy particular que tenga que ver de repente con lo sociológico del Perú. ¿Cómo lo asumes esto?
Yo creo que es algo menos complejo que eso, ¿no? De lo que tú manifiestas. Es algo que me permitió a mí, a muy corta edad, vivir varios mundos, digamos, ¿no? Sí, efectivamente, yo fui testigo de algunos de los negocios de la familia que estaban vinculados al transporte de carga de estos trailers inmensos, ¿no? Y yo a los 19 años me convertí en administrador viviendo solo de una empresa que tenía cierto nivel de fluidez económica y bueno, me encontré con un mundo en el cual no solamente yo tenía relación con mi familia, ¿no? Que eran, digamos, las personas propietarias del negocio, sino que sobre todo tenía una relación muy cercana con los choferes, con los cargadores, con los ayudantes de choferes, con el mundo del puerto, con el mundo de los lugares donde se hacen estiva y desestiva durante algunos años, ¿no? Así que yo creo que eso sirvió para darme cuenta de que ese mundo también existe, que es un mundo que corría en mi caso paralelamente a los temas educativos, a los temas profesionales. Y claro, a partir de ahí conocí personajes muy complejos que seguramente influyeron en mi vida y que yo he ficcionado y he sobreexpuesto y he desarrollado un poco más en el mundo de Javier, ¿no? Efectivamente, personajes como el Loco Irving, por ejemplo, de ese carácter tan arrollador, tan fuerte, tan arbitrario y al mismo tiempo tan vulgar, pero al mismo tiempo tan interesante, pueden servir para entender ese mundo que un joven llega a vivir, ¿no? Llega a vivir como el que eventualmente me tocó vivir a mí, entre los negocios, digamos, familiares, entre el San Marcos absolutamente politizado en cuanto yo lo conocí, y en cuanto a los propios problemas personales de un joven que pasa a esa edad, ¿no? O que le tocó pasar a Javier. Así que no, fue un tema muy natural, muy fluido. Es decir, escribir sobre esa experiencia me pareció una experiencia que no todos viven, que a mí por azar me tocó vivir, que tuve que afrontarla como pude, porque no había otra alternativa en ese momento, pero que me tocó vivir y yo he tratado de exprimir esas experiencias a través de la ficción, ¿no? Esas experiencias tan disímiles a veces entre los negocios, el mundo de la política y la extrema izquierda y el mundo interior de una persona que llega a estar muy preocupada por sus temas particulares y también tiene una adherencia por los temas sociales, ¿no? Yo creo que eso que tú me preguntas ha ido fluyendo de una manera muy normal, muy natural, sobre todo esa parte, la primera parte que es, digamos, muy chocante, que comienza de una manera muy violenta, ¿no? Con el Loco Irving. Sí, es un mundo interesante. Jairo, ¿y tú te has preocupado un poco en la parte ficcional de San Marcos? ¿Cuánto sabes, qué tanto sabes de novelas, cuentos relacionados con la universidad? Y si hay de derecho específicamente, déjame decirte que yo no he buscado mucho este tipo de literatura. ¿Tú te has hecho un poco el curioso y conoces algo respecto de literatura relacionada directamente con San Marcos? Bueno, sí. Con San Marcos conozco por los temas de mi padre y por la relación que tuve con la historia en San Marcos. Muchos de los trabajos de la historia de San Marcos, recuerdo mucho un profesor, Miguel Marticorén Estrada, ¿no? Uno de los profesores más importantes de San Marcos, lamentablemente fallecido hace unos años. Los trabajos, como te mencionaba, de otros profesores de ciencias sociales en parte de la historia, sí me preocupé por revisar algunos temas históricos de San Marcos. Ahora, otra cosa que yo, como egresado de San Marcos de Derecho, también abogado, lector, escritor, etcétera, iba imaginando tú cómo ibas trabajando este libro, y yo me preguntaba cuál será el pensamiento de Jairo mientras avanza en esto. ¿Se cuidará? ¿Soltará todos sus demonios? A mí me pregunto mucho, ¿ibas pensando en la reacción de juristas sanmarquinos, más allá del lector común, ¿no? De juristas o de políticos, porque también aquí hay políticos de todo tipo, obviamente principalmente de izquierda, pero de todas maneras tú aquí, en algunos casos con nombres cambiados, pues como obedece a la ficción, de todas maneras reconocemos políticos y juristas muy bien, ¿no? Algunos sí están con sus nombres reales, otros no. ¿Pensabas mucho en eso mientras escribías el libro? La verdad no mucho, ¿no? Por eso creo que el libro ha salido de alguna manera lo más auténtico que se puede, en el sentido que, como te decía, ha fluido muy naturalmente. Pero por supuesto la razonabilidad a veces o el tema de cuidar el prestigio, digamos, que uno mal o bien, mediano o poco puede tener ahora,
sí fue en algún momento algún motivo de pensamiento, ¿no? Pero yo creo que estoy simplemente ficcionando una época que es un personaje que puede haber sido cualquier personaje conflictuado sanmarquino, con una serie de problemas personales y problemas de salud también. Así que no fue una cerrazón, ¿no es cierto? No fue un techo para no seguir hablando. Creo que he hablado sin pensar fundamentalmente en las consecuencias, y creo que al menos en la primera presentación que tuve estuvieron profesores de varias universidades, personas que se dedican a la abogacía desde una perspectiva absolutamente profesional, y también como alumnos, ¿no? Una serie de alumnos de diversas universidades y amigos, ¿no? Así que yo creo que sí era necesario, independientemente de los riesgos que puedan haber, o de eventuales críticas o eventuales posteriores sacadas de trapitos al aire de alguien. Yo creo que era una cosa que debía decirse, que debe decirse, porque no se puede estereotipar o no se puede, digamos, pensar que la cosa es blanco o negro, que en la época en que nosotros vivimos es una época que hay que aprenderla, que hay que tratar de entenderla para poder orientarnos mejor, para que situaciones como esta en la universidad puedan afrontarse de una mejor manera, para que los chicos estén mejor informados, para que la gente en general tenga un mayor nivel de conocimiento de lo que pasó en el Perú y de esos cantos de sirena que pueden existir desde la izquierda o desde la derecha, ¿no? Así que creo que he tratado de ser lo más auténtico posible en lo que pasó en la universidad en esa época, ¿no? En esa época, doctrinariamente, de alguna manera había bastante libertad para tocar los temas, las materias que estudiamos, Jairo, en San Marcos, en Derecho. Ha cambiado mucho esto, todos tenemos la sensación de que ha cambiado mucho, seguramente la currícula ha cambiado bastante, imagino desde hace 20 y tantos años para ahora. ¿Qué me puedes decir acerca de ello? Tú estás enseñando todavía Sí, claro. en San Marcos, en Derecho, y seguramente tienes noticias más cercanas. Sí. Por supuesto que ha cambiado, ¿no? Solamente para recordar, como lo conversábamos fuera de la grabación, el sílabus con el que nosotros comenzamos a estudiar siendo cachimbos, en mi caso de 16 años, era materialismo histórico y materialismo dialéctico, ¿no? Que es una metodología, digamos, un instrumento que utiliza el marxismo para entender la realidad. Entonces, si estudiábamos eso, ya había un parámetro. Pero felizmente, en mi caso, quien me enseñó este curso, que fue el profesor Lombardi, ¿no? Lombardi, nos hacía leer a los griegos también, nos hacía leer a los presocráticos. Recuerdo mucho este autor Ruso Delgado, ¿no? Ruso Delgado y otros filósofos de San Marcos, Guardia Mayorga, y otros filósofos importantes de la época sanmarquina, que hasta ahora uno los tiene internalizados. Así que yo creo que esa época sí era por su signo, por el colapso, una época sumamente politizada, y que los jóvenes, muchos de ellos militaban en partidos políticos todavía. La época actual es una época que yo la vivo como docente en San Marcos. Es una época mucho más, digamos, ayornada, ¿no? Una época mucho más tranquila, una época mucho más en que los jóvenes buscan de alguna manera salir de alguna circunstancia a través de la carrera, de la profesión, ¿no? Hay una mirada un poco más práctica, más pragmática de lo que se necesita. Ya hay una mirada menos política. Eso no significa que no haya política. Por supuesto que la hay, pero es en un grupo mucho más reducido que el que había en esa época. Y en esa época, a pesar de la pobreza, a pesar de la desinformación, a pesar de la falta de documentos que tenía la gente, se involucraba porque tenía una visión de país y estaba a favor o en contra, pero manifestaba su posición. Ahora, en cuanto a la política, es un tema mucho más mitigado, mucho más gris, ¿no es cierto? Y mucho más pragmático. Y hay un emprendimiento a través de las disciplinas jurídicas para poder ejercer profesionalmente, cosa que probablemente en la época en que vivíamos no era un tema para todos, al menos tan importante, tan central, salvo para algunos que tenían muy claro que el tema profesional era lo fundamental y no salían de allí, pero digamos no era el personaje promedio de San Marcos, ¿no? Sí hay un cambio, ahora hay una situación mucho más tranquila, más mitigada, ¿no? ¿Y seguir reflexionando sobre San Marcos está en tus planes? Reflexionando, digo, más allá de tu carrera, más allá de ser abogado, de ser jurista.
¿Tienes alguna novela, algún conjunto de cuentos, algún proyecto, pero relacionado con San Marcos, o ya vas a salir del tema? Mira, el tema, yo creo que sí hay la idea de continuar un poco con el tema, porque es un tema que a pesar de lo conflictivo y a pesar de lo desgarrador que puede pasar, es un tema que ha sido poco tratado. El informe, por ejemplo, de la Comisión de la Verdad y Reconciliación Nacional ha sido ninguneado por la clase política en el país, por la gran mayoría de la clase política en el país. Se le ataca sin leerlo, se le ataca sin siquiera revisar sus resúmenes, ¿no es cierto?, que están a disposición de la gente. Se le ataca de una manera totalmente prejuiciosa. Entonces, y desde allí, el mundo de la política o el mundo de la literatura o el mundo del cine no ha explorado totalmente, o no ha explorado ni siquiera medianamente, creo yo, las situaciones que un conflicto armado que ha tenido tantas y tantas muertes en el Perú, y sobre todo las personas más pobres y más golpeadas del país, se ha dado. Yo creo que este es el momento más bien de que tenemos una mirada un poquito lejana entre los 20 y 30 años de que terminó el conflicto, de poder entender mejor qué pasó y qué pasó con los jóvenes y qué pasó con los jóvenes de la universidad pública y qué sucedió con los jóvenes de San Marcos, cuál fue su desarrollo, dónde están, qué están haciendo. Me parece que es un tema absolutamente inacabado, que es un tema que tiene mucho material por recorrer, y que yo, por supuesto, como muchos, me siento tentado a seguir involucrándome en algo a través del arte, quizá, ¿no? Bien, Jairo, si es Zamora, te agradezco mucho. Yo entiendo de que, entonces, como dices tú bien, hay mucho que decir, y ojalá que no solamente a partir de ti, sino de otros escritores y de profesionales de otras ramas quieran concentrarse en seguir el rumbo de lo que está ocurriendo, o de lo que ocurrió en estos momentos con la violencia, pero también con las universidades. Muchas gracias, Jaime. Gracias a ti.